Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. En esta ocasión tenemos unos super invitados de los satanistas de España. ¿Cómo están? Bien, buenas. Muy buenas. Nos acompañan Minerva y Miguel. Y del lado de Templo tenemos a Marco Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien. Nos han estado haciendo bastantes preguntas en el canal de YouTube y también en Facebook, por eso decidimos hacer esta dinámica. Entonces, bueno, me gustaría hacer unos comentarios antes. Recuerden que las preguntas que dejen en YouTube intenten que sean relacionadas al video que se está subiendo, porque luego nos dejan preguntas que ya se comentaron en otros videos y luego se hace un desorden ahí en las respuestas. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Las voy a ir diciendo como las fueron dejando. La primera pregunta que nos dejaron es, ¿cómo superar el miedo a la muerte? ¿Y qué pensamos que pasa después de la muerte? Bueno, yo en lo personal lo hemos comentado en muchos directos, es que para nosotros no hay nada más allá de la muerte, o por lo menos un paraíso, o una cuestión, un infierno, o una cuestión ahí donde se vaya nuestra conciencia. Y yo en lo personal pienso que la única manera de superar la muerte pues es viviendo una vida que valga la pena contar y que pues quede a través de muchas generaciones. Minerva, por favor. Sí, es que estoy completamente de acuerdo, opino exactamente lo mismo. Yo creo que la que tenemos que disfrutar es esta y tampoco creo que haya nada más allá de lo que estamos viviendo. Yo también subrayo lo que acaban de decir. Creo que de todas formas en el satanismo muchas veces se pueden ver diversas perspectivas. A mí incluso algún satanista me ha dicho que puede creer en la reencarnación. Creo que, no sé si era la de Iwaquino, decía que la conciencia sobrevivía más allá del cuerpo, pero creo que lo mayoritario es lo que acabamos de decir. Claro, y bueno, y aparte los satanistas tenemos esta visión de que pues, todo lo que hacemos trasciende en este plano, que así lo quieren ver, justamente para prevalecer, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan los satanistas del suicidio? Bueno, es muy cierto que uno es dueño de su cuerpo, de su voluntad, pero el satanismo no avala ninguna conducta autodestructiva, ¿no? Creo que hay muchos estereotipos respecto a eso de la violencia dentro del satanismo y la violencia contra uno mismo, pero yo en lo personal digo, pues sí, tú eres dueño de tu cuerpo, de tu voluntad, pero como tal, el satanismo siempre ha sido el disfrute de la vida y amar la vida. Entonces, yo en lo personal, pues sí tienes tu derecho a decidir, pero no estaría de acuerdo, ni creo que el satanismo avale este tipo de conducta. Sí, seguramente como un acto cobarde. No creo que se pueda extrapolar a todas las situaciones. Si alguien ya está pues, en una situación en la que por los achaques físicos, la edad o la razón que sea, pues no puede ya seguir disfrutando de su vida y decide ponerle fin porque ya es una vida que no merece la pena por este tipo de cuestiones, sí que estaría, por ejemplo, a favor de la eutanasia, totalmente, pero no de un suicidio, sobre todo si es prematuro, entendido como una forma de tirar la toalla. Okay. No sé si estás... Sí, suscribo, sí, estoy completamente de acuerdo. Ese tema que tocas de la eutanasia se me hace sumamente interesante, ¿no? Porque también, bueno, cada persona tiene su postura al respecto y algunas personas lo ven casi como suicidio, ¿no? Pero bueno, creo que no entienden el trasfondo luego de tener una enfermedad que se va agravando con el tiempo, ¿no? Las personas que son mayores, ese tipo. No sé si en España sea legal. Aquí en México pues apenas está pues legislando al respecto. No Espera, la eutanasia, decís. Sí. La eutanasia... Como tal, no. Es como... Sí que... No, pero la eutanasia como tal, no. Creo que solamente la muerte asistida, como que te ayudan, pero no. Creo que había un vacío ahí. Yo creo que sí que está, ¿Sí? o lo han aprobado ya, creo que el Congreso eso lo aprobó o estaba en proceso de ello, por lo menos. Porque sé que sí que hubo debate sobre esto, además, hace bastante poco en España. Y creo que en el Congreso sí que se aprobó o ya se llegó a un acuerdo. Por lo menos yo si hago cálculos ahora mismo, conociendo la tendencia de cada partido, sí que se aprobaría.
O está aprobada o está en proceso de aprobarse, creo yo. No me preguntas a mí, que te he dicho que creo que no, o sea que... Bueno, aquí en México pues, es la misma situación, ¿no? Se está legislando, seguramente se aprueba el primer estado será la Ciudad de México, ¿no? Marco. Sí, creo que igual hay un rollo ahí que creo que había como una especie de aprobación como parcial, que básicamente era que si los médicos lo consideraban, pero igual, si no me falla, igual se está legislando y sí, seguramente como ha pasado mayoritariamente, pues se va, Ciudad de México será el pionero que normalmente pasa aquí en nuestro país, que Ciudad de México es como el que lleva la batuta en esta cuestión de varios derechos. Ok, perfecto. Pues vamos a ver la siguiente. Bueno, el satanista tradicional ve el satanismo como una evocación natural. Así Ay, es la que pusieron. ¿De yo, qué? De vocación natural. Una es que ¿Va sí, de nuevo? aparte de esa cuestión del satanismo tradicional se me hace como una onda bien rara, ¿no? Porque llaman al satanismo tradicional como esta cuestión de, bueno, aquí en México por lo menos se entiende como la cuestión pues sí, de adorar al diablo. Y les digo, pues satanismo tradicional en realidad no existía. Eso del satanismo tradicional lo inventó la iglesia como tal, ¿no? Sí, sí. Yo tampoco entiendo muy bien el Creo que concepto. eso viene de la ONA, porque ellos sí Puede que ser. se calificaban como teístas y decían que ellos practicaban una forma de satanismo tradicional, pero yo creo que no es la etiqueta, es lo que dice Marcos. Yo, tradicional en el sentido de cómo lo ha ido utilizando la iglesia, no porque ha sido la trayectoria real del satanismo como movimiento religioso. Así que yo no soy partidario de usar satanismo tradicional como sinónimo de satanismo teísta. Ok, gracias. A ver, vamos a la siguiente. El, el satanismo, no, esa no. El satanista moderno en sí es un ateo inconforme con las leyes de Dios. Hoy, no, sería creo que una manera muy simple de ponerlo. Yo creo que es más complicado que eso. Digo, sí, el ateísmo es una parte importante del satanismo, pero yo creo, como dicen, no, todo satanista es ateo, pero no todo ateo es satanista. Entonces no sería como tan simple como eso, ¿no? Y no solo en las cuestiones de Dios, sino yo creo que el satanismo en general está en contra de cualquier dogma rígido, dogma que impida derechos, no solo religiosos, sino también político y no solo cristiano, ¿no? Sino de cualquier otra índole ideológica o religiosa que tenga estas ideas, no sé, como las teocracias de Medio Oriente. Sí, yo creo que más o menos es un poco así también. O sea, creo que a lo mejor, sobre todo a diferencia de la filosofía también, es un poco, no sé, yo creo que estoy de acuerdo también, no creo que haya ahí... Yo con lo que no estoy de acuerdo es con que todos los satanistas son ateos. Yo creo que aquí se puede ver de todo. Mi opinión es que deja de ser satanismo cuando hay adoración, pero sí que entiendo el teísmo como una forma de satanismo y entiendo que hay muchos satanistas agnósticos también. Luego uno se puede poner a hablar, por ejemplo, del concepto de energía y eso pues es muy ambiguo, eso puede cambiar mucho. Yo suelo meter a los agnósticos un poco también por aquí en función de lo que crea cada uno sobre las energías y este tipo de cosas. Sí diría que la mayoría somos ateístas, pero no diría que todos. Desde luego que no. Y por lo menos eso lo tengo claro. Pero, bueno, aquí en México hemos también notado que hay muchas personas que se hacen o se autonombran satanistas y tienen otro tipo de afinidades religiosas, ¿no? Como guadalupanos o Santeros. santeros, así, ¿no? ¿Ustedes consideran que esto es válido o que no tiene tanta coherencia? Guadalupanos. Sí, porque tienen otro tipo, es como aquí los wiccanos, los luterinos y estas Sí. cosas. Como algo más sincrético, como una mezcla de corrientes. Exactamente. Yo creo que el satanismo sí que puede mezclarse con muchas cosas. Con todas probablemente no, porque sí que sería incoherente, pero no me parecería raro que, por ejemplo, en el ocultismo alguien recogiese figuras, arquetipos o divinidades, como se quiera llamar, incluso del cristianismo o del budismo.
De hecho, conozco gente que se identifica a la vez como budista y como satanista, por ejemplo. Satanista o luciferino cristiano ya no lo veo. Hombre, Pero- yo tampoco. ¿Te imaginas? No, hay, Pero o podría alguna- pasar. o Seguro algo- que existen algo así. Sí. algunos. No, yo he visto que sí. No Otra sería lo cosa más es loco que hemos visto aquí, ¿eh? puede Sí, dar validez, porque en internet uno se puede encontrar Ya. absolutamente de todo. No abráis Pero ese bueno. melón, ese melón No, no. no, mejor no. Pero sí que creo que, por ejemplo, uno podría considerarse satanista, por ejemplo, shaitanista, podemos decir, como muy entre comillas, que esté más influido a lo mejor por la visión teológica del Islam en vez de la del cristianismo, porque aquí en Occidente a lo mejor estamos muy influidos por Paraíso Perdido y demás, pero a lo mejor porque en los países árabes o en Oriente funciona de otra manera y también hay satanistas en estos países. Entonces yo creo que sí que he visto usar esa etiqueta de saitanista. De hecho. Ok. ok. ¿Minerva, algo que agregar ahí? Yo le dejo a él ahora mismo. Entonces son cosas que uno se encuentra haciendo Sí, sí. la tesis y demás. Sí, sí. O que te escriben por las redes. Sí, Marco, sí, ¿tú qué tal? ¿Tú lo consideras válido? Pues creo que igual como dice Miguel, creo que hay algunas cuestiones y siempre el satanismo ha sido así, ¿no? Ha absorbido ideas sincréticas, especialmente de culturas paganas, del Wicca, de los celtas, de los nórdicos. Aquí en México pues estaba lo que era el templo de Tezcat, ¿no? Hablando de la mitología, o haciendo uso de mitología prehispánica. Pero sí, igual, ¿no? Creo que hay límites. Hay, por ejemplo, bueno, nosotros hemos encontrado aquí, por ejemplo, la gente que mezcla con las cuestiones de la santería, y pues sabemos que la santería utiliza, por ejemplo, el sacrificio ritual, cosa en la que nosotros estamos totalmente en contra, ¿no? Del sacrificio de animales. Entonces creo que sí se puede llegar de algunas cosas, pero creo que otras sí son totalmente incompatibles. Ok, ¿y cuál es el punto dónde se conecta cuando es un sincretismo? Más bien, ¿cómo identificarlo cuando es un sincretismo a cuando es una estética de cada agrupación? Ay, yo creo que lo vas a ver, yo creo que en una parte como ideológica, ¿no? Por ejemplo, Miguel hablaba de las cuestiones del budismo y creo que el budismo tiene una cuestión más filosófica que estética, ¿no? Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, como los wiccanos o la cuestión nórdica, donde a lo mejor tú podrías hacer una cuestión que tenga que ver más con los rituales o así, pero no con una cuestión filosófica. Yo creo que eh, eso lo distinguiría mucho, ¿no? De cuando sí mezclas las ideologías en su filosofía, cuando simplemente usas la parte estética. Ok, Miguel. Hay cosas que chocan. Por ejemplo, el principio wiccano de todo lo que hagas se te devolverá 3 veces y cosas similares no encajan. A los odinistas no los conozco tanto, pero no me parecería a priori tan difícil de unificarlos. De todas formas, no creo que haya una única forma de hacerlo. Y también yo soy de la opinión que se puede practicar magia satánica sin ser satanista, porque en el ocultismo uno puede picotear en realidad de varios sitios en función de lo que vaya con él. Entonces, eso es otro mundo, pero sí que separaría lo ideológico de lo esotérico. Que en realidad una parte no deja de ser una base para la otra. Podemos volver a lo del principio wiccano que he comentado, ¿no? Influir. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos dejaron es si los satanistas nos podemos casar por la iglesia. Oh, ese siempre es un Me han rollo. preguntado mucho. Una Sí. vez nosotros nos preguntaron si podría haber una boda mixta que sea igual que hay ceremonias pluriconfesionales de, por ejemplo, un católico se casa con un evangélico o algo así. Sí, eso podría pasar igual, pero con un satanista y un católico. Y yo no creo que ningún sacerdote vaya No lo veo, a pero- aprobar eso No. jamás. A ver, a mí me parecería un poco incoherente. Luego ya habría que ver en qué situación está cada uno, pero habría que entender las circunstancias. Hombre, yo aquí, No sé. aquí en España, yo me imagino a la típica familia católica creyente en una ceremonia mixta con satanistas, o sea, podría ser la cosa un poco complicada. Y muy divertida de ver Sí, también. yo lo grabaría, vamos.
lo tengo muy claro. Estamos de acuerdo que sería un No lo veo. eventazo, ¿no? Ya, más gracioso en un bautizo, cuando te preguntan si renuncias a Satanás, claro, ya ofendes a la mitad de un público, entonces eso no tiene mucho futuro. No lo Bueno, veo. que hubo un caso muy curioso en la semana aquí en México que bautizaron a un niño Lucifer y que no quería en el registro civil que le pusieran el nombre, ¿no? Y yo, pues yo le quiero poner así a mi hijo, ¿no? Y ya. Ya, no, bueno, ese caso lo comentaron, pero es de Inglaterra. Digo, salió mucho el, Ah, ok, ok. el mame, pero sí, pero el caso es inglés, pero sí, pasó precisamente esto, y de hecho, bien curioso, porque en muchas notas que yo estuve siguiendo, había lugares donde sí se consideraba no legal poner este nombre, ¿no? Y así de, bueno, ¿y por qué no me vas a dejar ponerle Lucifer si al fin y al cabo es el nombre de un ángel? Pero bueno, regresando a la pregunta, igual, ¿no? Aquí en México tenemos una sociedad fundamentalmente católica y es una pregunta muy frecuente que nos hacen, ¿no? Especialmente en la cuestión, lo que dice Minerva, ¿no? Del contexto. Porque a lo mejor habrá gente que diga, bueno, es que le quiero dar el gusto a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita de casarme por la iglesia y entonces por eso lo hago. Yo en lo personal, igual no, o sea, no comulgo mucho con esa idea porque, pues bueno, ellos, tu papá, tu abuelita, tus tíos, quien quieras, ya vivió su vida, ya eligió su manera de creer, entonces ese es su problema, ¿no? Y lo que yo haga, pues tiene que ver con mi vida y con mi voluntad, entonces, pues sí los quiero, los amo, lo que quieran, pero pues no lo voy a hacer porque ustedes lo quieren, ¿no? O sea, yo honestamente sí estoy muy en contra en ese sentido. Lo que es si la Esto, presión viene por parte de tu pareja, ahí ya podría ser un tema más complicado, ¿no? Sí, 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 luego sí. muchas veces influye también en quién pague la boda. Sí. Ah, por supuesto. Bueno, que siempre puede hacer dos bodas, ¿no? O sea, hoy la hacemos en la iglesia, No mañana hay, hacemos un ritual. no hay dinero para una, te pagas dos. Así. Loco. Claro. Claro. Pero un solo banquete, Sí, porque si no, esto no, Que no, hay no, muchos se after va a en bodas que principal. parecen rituales satánicos, ¿eh? Después. Yo solo sin ver esto de las familias ahí, Sí. no lo veo. Yo creo que en todo caso ahí se puede manejar una situación neutra y, por ejemplo, aquí en México puedes decir, bueno, pues ni tú ni yo, y ya por el civil y se acabó, ¿no? Y ya mejor la parte religiosa, pues mejor que no se meta, ¿no? Y ya no hay conflicto de ningún lado. Mira, sí que diré ya, poniéndonos un poco más serios, claro, nosotros como estamos intentando que nos reconozcan como entidad religiosa y demás, hay que hacer, pues, elaborar un número de normas, un funcionamiento interno, digamos, y sí que hemos puesto, de momento es un borrador provisional, que da igual en qué otras entidades religiosas estés inscrito. Precisamente un poco por lo que hemos dicho antes, aquí prima también luego la libertad individual, en el ocultismo sí que pueden mezclarse más cosas, entonces yo no vería en cuanto a, vamos, en un plano legal, o oficial o como quiera llamarse, yo no lo vería un problema. Eso es más una cuestión más bien de dignidad o cosas así. Yo me sentiría un poco humillado si tuviese que casarme por la iglesia, por ejemplo. Bueno, de hecho yo ya no podría casarme por la iglesia porque yo apostaté y estoy excomulgado oficialmente, pero eso ya sé que es un problema que no voy a tener. Ya me he blindado en ese sentido. Ok. Oye, ahorita que tocas ese tema del registro que están haciendo, ¿crees que nos puedas contar un poco de cómo ha sido este proceso? Para inscribirnos como entidad religiosa, dices. Sí. Eso está todavía, eso está en proceso. Hay muchas cosas que redactar todavía y digamos que estamos a mitad de... Sí, pero ¿qué es más o menos lo que hay que hacer? Pues eso supongo que también de todas formas dependerá de cada país. En España funciona de una manera muy parecida a inscribirse como una asociación, en realidad. Lo que pasa es que eso creo que le tiene que dar el visto bueno a un juez y no tanto un funcionario público pues que tendrá sus conocimientos en derecho o un abogado. Funciona muy parecido, pero en un plano un poco más elevado, digamos. Okay. Porque Marco, ¿tú luego sabes aquí en además, México cómo es la normativa o cómo se puede inscribir uno como una entidad religiosa? Aquí funciona a través de la Secretaría de Gobernación, ellos son los que controlan esta parte. Y pues igual tienes que hacer una especie de carpeta de evidencias de que tienes una estructura para el funcionamiento de tu organización. Hay
tienes que demostrar, pues precisamente a través de reuniones, ese tipo de cosas, que eres bueno, que tu idea religiosa es allegada a buena parte de la población mexicana. Y un punto importante que ponen aquí es que tienes que poner o tienes que demostrar que tú como entidad religiosa vas a agregar algo bueno, ¿no? A la población, ¿no? Pasó, por ejemplo, aquí que en México pasa mucho la cuestión de la adoración del culto a la muerte, a la Santa Muerte, pero, por ejemplo, eso está muy ligado a personas que son delincuentes. Entonces, cuando lo quisieron registrar y obviamente pues no había una estructura clara, pues, o sea, los echaron para atrás, ¿no? Creo que el satanismo tiene ciertas controversias por malos entendidos que hay aquí, pero creo que filosóficamente sí nos podríamos sustentar, ¿no? De qué es lo que podemos aportar a la población mexicana en cuestión ideológica. Aquí en España, de todas formas, es que hay grados. Digamos que no es tan complicado, probablemente, que habrá que meterse en el proceso, ya digo, para que te reconozcan como entidad religiosa, como si lo comparas a cuando ya quieres acceder a ciertas ventajas por parte del Estado inscrito como entidad religiosa, por ejemplo, para empezar a tener cosas como privilegios fiscales o peso en la educación pública y privada, pues se puede enseñar tu religión. Además, en España tenemos el problema de que estas asignaturas de religión confesional, aunque el temario lo marquen las confesiones religiosas, lo marca el Estado. Ahí sí que tienes que acreditar un mínimo de influencia en cuanto a gente que esté inscrita, de presencia en distintos territorios, tienes que llevar más de 30 años inscrito ya como entidad religiosa. Hay otras religiones que digo están inscritas, como puede ser la Wicca o el odinismo, que seguramente no tengan tanta gente y desde luego los otros requisitos no los tienen, pero es suficiente para que les hayan inscrito como tal. De todas formas, yo soy muy crítico con eso, que por el hecho de llevar más tiempo inscrito o tener más gente, una confesión merezca más derechos o directamente privilegios sobre las demás. Por supuesto. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Si podemos mencionar la diferencia entre la magia caos y la magia que usamos en el satanismo. Pues primero que en el satanismo, pues la magia es magia, ¿no? Se ha comentado mucho desde los escritos de la Bey, o sea, la magia aquí no se ve verde, blanca, tutti frutti de sabores, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la magia en el satanismo es la intención. Y fundamentalmente la parte importante dentro de la magia del satanismo es el practicante, más que la parafernalia o este tipo de cosas, ¿no? Y creo que otras tradiciones mágicas pues le dan mucho peso a cuestiones como los objetos. Por ejemplo, la magia del caos dice, no, puedes hacer magia con lo que sea, con cualquier objeto. De la magia dentro del satanismo no importan los objetos, lo que importa es el practicante y las intenciones que tiene el practicante dentro de la cuestión del psicodrama ritual. La magia del caos dice que no puedes usar cualquier objeto para hacer ocultismo. No, más bien al revés, ¿no? Bueno, yo llego entendido que dentro de la magia del caos te dicen que tú puedes hacer magia con cualquier objeto, ¿no? Con cualquier fetiche en este caso, ¿no? Pero en realidad yo diría que en el satanismo también. A ver, en realidad la base teórica, los dos son movimientos del Left Hand Path y funcionan de una manera muy, muy parecida. Yo veo muy pocas diferencias. La principal diferencia que veo es estética, sobre todo. O que a lo mejor el satanismo suele estar más enfocado a trabajar con la sombra o recurrir a un tipo de arquetipos o de entidades más concretas, y en ese sentido la magia del caos es más flexible, pero lo que es toda la base teórica o moral incluso, yo no veo diferencia. Sí, está el punto también, por ejemplo, que dentro del satanismo, pues la cuestión de la magia es muy flexible, ¿no? Hay una receta general, pero te dicen, no, pues tú puedes poner o quitar de acuerdo a lo que te es más estimulante, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, bastante, o siempre me ha gustado mucho que en la cuestión de la magia del satanismo, pues tiene que ver mucho a veces incluso con lo que puedes tener, ¿no? O sea, a lo mejor tu alcance económico te da para
para poner algo pequeño, un altar pequeño, y está perfecto, y hay gente que sí tiene su gong, espadas, campanas y toda la parafernalia, pero no creo que en ese sentido o sea, haga más válido un estilo que otro, ¿no? Sino, pues, lo que te estimula y para lo que tienes tú un alcance. Al final yo creo que el fin es el mismo, lo que pasa es que me imagino que lo utilizarán del mismo modo, que lo podemos utilizar nosotros, ¿no? Al final es enfocar o focalizar lo que tú estás haciendo. Habrá gente que necesite, lo que dices tú, poner allí, montar allí una estupenda, y me imagino que el caos también funciona. Yo es que no controlo Yo creo que mucho funciona de caos. parecido, sí, sí. Habrá gente que se monta allí toda una historia bailando y haciendo no sé cuántas cosas más, habrá gente que no necesite tampoco de mucha historia para... Yo el caos es que tampoco lo he tocado mucho, no. Perfecto. Si quieres. Esto es bueno. Vale. Preguntan si el ateísmo satánico no cree en el más allá ni en seres espirituales, ¿cómo se justifica la magia? Yo siempre he dicho que la magia es voluntad. La magia es la máxima expresión de nuestros talentos. Por ejemplo, yo que me dedico a cuestiones deportivas, el ejemplo que siempre me gusta poner, porque me fascina aparte, es ver a la gente que hace barras y todas estas cuestiones de gimnasia en las Olimpiadas y que se ve bien fácil. Entonces tú vas y te quieres subir una barra, no puedes y te pones un sopapón impresionante. Y entonces se te hace que es magia, ¿no? O a los músicos, cuando hay músicos que son muy buenos, lo primero que le viene a la gente es, bueno, es que este vato hizo pacto con el diablo y por eso es tan famoso y tan buen músico. Y de repente no nos cabe en la cabeza que hay gente que es muy buena para algo y que explota sus talentos y sus habilidades y que lleva su voluntad a un extremo para ser muy buena en algo. Entonces, para mí eso es magia. Así igual creo que la magia es ¿no? Este impulso que tú le pones a tus talentos para sobresalir, que al final termina siendo práctica, ¿no? O empeño a todo lo que le pones. Yo no creo en nada sobrenatural de ningún sentido, ni siquiera en el alma, ¿no? Como lo percibe la gente. Más bien, pues, lo que ve así el alma para mí es como esta onda de las... De hecho, el otro día un amigo lo estaba comentando y lo explicó muy bien, esta expresión de tus ideas, ¿no? Que no las puedes materializar como algo tangible, tal cual, pues creo que eso sería esta parte, ¿no? Como lo podías explicar, pero el alma tal cual, ¿no? Y entonces, por ende, el espíritu tampoco. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. De hecho, yo a mucha gente le explico, a lo mejor mis ideas son un poco así, que simplemente el cambiar tu entorno, el cambiar cosas de tu entorno, la gente, o sea, para mí eso es magia. O sea, el levantarte por la mañana, yo en mi curro normal, que viene gente cabreada prácticamente todo el rato, el hecho de que tú no te amargues y sonreír y ya cambias todo el entorno, cambiar toda la energía, eso no deja de ser también una parte para mí mágica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al final estás un poco controlando todo lo que tú tienes alrededor y poner esa voluntad. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros. Y sí he notado que los satanistas tenemos como esta facultad de llegar a algún lugar y poder como cambiar la actitud de las personas, ¿no? Somos unas personas que podemos congeniar muy fácil con las otras personas justamente porque tenemos esta facilidad de comprensión y en el momento poder acomodar todo a que fluya de una mejor manera, ¿no? No sé ustedes qué percepción tienen. Pero creo que es también por el hecho de que lo conocemos, o sea, sabemos que, o sea, que no es algo que, pues eso, no es un destino que tienes ahí marcado y tienes que pasar un mal momento porque, no sé, porque has sido muy malo en otras vidas anteriores, ¿no? Es como, a ver, hay una situación, la tengo que afrontar, voy a intentar afrontarla de la mejor manera y como tú sabes que puedes modificar todo eso simplemente con utilizar otro tipo de palabras, con modificar ese tipo de energía simplemente con una sonrisa. Por ejemplo, le pongo el ejemplo en mi caso de mi trabajo, yo creo que eso es un poco el por qué se nos da también a lo mejor hacer ese tipo de cosas, porque somos conscientes. Pues yo definitivamente en este punto creo que siempre un mago ha sido un estudioso y un gran conocedor de la naturaleza, tanto humana como de la naturaleza en general, ¿no? Y lo que decía Minerva, somos muy conscientes y mucha gente de repente en realidad pasa
mucho tiempo de su vida en la inconsciencia, como trabajando en automático o haciendo cosas en automático. Por eso cuando tienes ese tipo de actitudes se les hacen como mágicas, ¿no? Así de, oye, es que eres un adivino. Pues no, no es que sea un adivino, es que veo cómo actúas constantemente y ya sé cómo cambiar tu estado de ánimo, ¿no? No es porque sea adivino, sino porque soy observador. Yo creo que también el satanismo a uno le lleva a hacer introspección y a ser consciente de cuáles son sus propias virtudes, sus propios defectos, y como la magia no deja de ser provocar cambios conforme a la propia voluntad, pues saber explotarlo más de una manera, explotar esas virtudes, me refiero. Y porque podemos probablemente estar más concentrados o haber planificado el provocar precisamente ciertos cambios, ¿no? Entonces, cuando tú vas improvisando, como dice Marco, vas en automático, pues efectivamente no sería raro que cueste más provocar ese cambio de situaciones. Claro. ¿Quieren hacer otra pregunta ustedes? A mí esta me ha encantado. A mí esta me ha encantado. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para realizar misas negras? Sí. Yo voy a responder a esta porque me ha encantado mi respuesta a Troll. Primero, tener un altar bonito, tener un altar precioso. No, porque es lo primero que hay que hacer. A mí me encantan estas preguntas porque creo que hay una mitología alrededor de, ¿no?, de las parafernalias que se supone que se montan en una misa negra. Creo que la gente, a ver, que puedes montar muchas cosas, pero que al no tener conocimiento volvemos a lo mismo. Hay como, ¿cómo se dice?, un estereotipo de lo que podemos hacer o no hacer en una misa negra. No sé, es que creo que hay además, según los satanistas, pueden llegar a montar cosas como desde meditaciones normales, o sea que no... Sí, no, pero una meditación no deja de ser concentrarse en algo concreto, entonces... Pero que me encantan estas preguntas porque es eso, o sea, se piensan que es lo de siempre, ¿no? Pues mira, primero cogemos una cabra negra, bla, bla... Es un poco... Claro, no, sí. No hay un manual de instrucciones para esto. Sí que me parece clave, de todas formas, asegurarse de que la gente que esté participando ahí, ninguno esté de mirón o por curiosidad. Todos tienen que estar queriendo participar de forma productiva y tener un verdadero interés en la ceremonia. Si no, si va a haber gente entrando, saliendo, sacando fotos o poniendo caras raras por ahí, toda esa atmósfera se va a la mierda y no, es imposible que eso funcione. Claro, no, Yo me parece... En el restaurante ahí en Satanic House teníamos nuestro pollo de sacrificios oficial, porque era muy seguido que iba la gente a comer y nos preguntaba, ¿no? Y era, no lo tengo aquí a la mano por desgracia para enseñárselos, pero era estos pollitos que sonaban. En el restaurante satánico, Satanic House. Sí. Nos han hecho una pregunta sobre ese restaurante. Bueno, no, nos han pedido que habléis un poco de ello, porque de hecho nos han dicho que hay una foto de unas monjas comiendo en ese restaurante. Efectivamente. Ahora creo que está cerrado por todo lo de la pandemia y demás, pero yo no lo conocía. No sé si nos podéis contar un poco más vosotros. Pues es que ese es un proyecto que nosotros tuvimos, o sea, el proyecto era nuestro. Claro. Sí. Claro. Ahorita, por desgracia, digo, más allá, cerramos un poco antes de la pandemia, más bien por cuestiones, problemas que tuvimos con nuestros arrendadores. Digo, se dio ahí mucha temática, problema de papelería y cuestiones así, pues la verdad, como era algo nuevo para nosotros, pues no tomamos esas circunstancias en cuenta y pues se tuvo que pausar el proyecto. Pero sí fue algo bien interesante, porque por ejemplo, aparte de esto de lo de las monjas, pasaba que en Satanic House, o sea, se hicieron desde cumpleaños de señoras, de verdad, de señoras, ahí se hicieron cumpleaños de ellas. Tuvimos un evento con gente de parte de la comunidad LGBT, de aquí un grupo que es, digamos, un poco así, vamos a llamarlo extremista, que se llama Resistencia Queer. Hicieron ahí un evento artístico con varios performances, fueron bandas y todo muy, 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 muy loco el asunto. Y pues la idea era hacer un lugar temático. Aquí en la Ciudad de México sí hay muchos lugares temáticos. Por ejemplo, es muy conocido un lugar para la gente gótica que se llama el Onder,
o el Café Bizarro, y eran lugares donde nosotros normalmente habíamos ido a hacer nuestras reuniones como templo, y lo que queríamos hacer era algo así, pero con una estética totalmente satanista, ¿no? Y la verdad es que sí funcionó bastante. Ayer, de hecho, lo estaba platicando con mi novia, que pues tanto la atmósfera, el trato, la comida, todos yo creo que el 90% de los comentarios siempre fueron muy, muy positivos, ¿no? Pese al concepto y a la zona, ¿no? Que era como una zona aquí en México que es como muy, muy nice, muy, no sé cómo expresarlo ahí, ¿no? Pero sí era muy, muy, muy curioso. La verdad es que fue un proyecto muy, muy bueno y que pues estamos en la idea de retomarlo. Obviamente ahorita por la cuestión de la pandemia es un poco imposible porque sería como darnos un balazo en el pie ahorita abrir un restaurante, ¿no? Porque hay muchas restricciones. Pero además estamos tomando las precauciones que no tomamos la primera vez para la reapertura, ¿no? Yo espero que ya para el siguiente año estemos nuevamente abriendo el lugar. Pero sí, la verdad es que fue una gran experiencia, aprendimos muchas cosas, conocimos mucha gente muy interesante y pasaron cosas muy curiosas como esto de las monjas, ¿no? Que como dato curioso, estas monjas sí son monjas, porque muchas Sí, personas nos dijeron que era fake la foto y así, ¿no? No, sí no, eran sí son monjas, monjas. solo que son monjas activistas pro derechos del consumo de la marihuana, ¿no? Con fines Sí. medicinales. Qué guay. Esto va mejorando por momentos. No Sí, sabes. era una cuestión bien curiosa porque a la vuelta había un club canábico y nos hicimos muy amigos de estos chavos del club canábico, entonces ellos se dedican a capacitar a la gente. Si tú eres parte del club, por ejemplo, tú puedes sembrar ahí marihuana en sus instalaciones, tienes que dejar un porcentaje, pero ellos te enseñan a hacer cosas con la marihuana, hacer aceites, comida y eso. Entonces estas monjas se dedican a tratar enfermos a base del cannabis. Pero sí son monjas, así totalmente. O sea, y sí, no era sí, había o sea, unas anécdotas súper divertidas realmente que hubo ahí y unos contrastes impresionantes, ¿no? Claro, sí, y Yo pasaron espero, muchísimas yo cosas. espero- yo Dime. espero que lo volváis, no, que espero que volváis a abrir porque yo Sí. estoy deseando ir a México. Espero que el año que viene o el siguiente, no voy a tardar nada. Yo es de los primeros destinos que tengo en la lista y esto es de No, verdad. aquí te También. secuestro yo. Pues me dejó secuestrar. Tenemos que ir. Cuando empecéis ahí, vosotros escribid, que ya nosotros también haremos además yo tengo muchísimos amigos ahí en México y tengo muchísimas ganas de ir, sí. Y así nos conocemos. Perfecto, estaría Perfecto. súper bien. Ahorita me surge la duda. Bueno, tenemos un amigo que es mexicano, pero gran parte de su vida ha radicado en Brasil. Y él nos comentaba, ¿no? Si abrieran un restaurante en Brasil sería imposible, ¿no? O sea, más tardarían en ponerlo que ya lo quemaron, ¿no? En España, ¿cuál sería la situación si habría un lugar temático de este tipo? No creo que hubiese problema. No habría problema. Bueno, a lo mejor nos vendría alguien a rezar al principio. Depende de cómo se vaya publicitando, porque claro, bueno, es un restaurante, es algo, seguramente se entienda como algo más estético que algo como puramente satánico, así que ya digo que eso dependería mucho del envoltorio de cómo se promoviese. Pero claro, nunca se sabe porque nosotros ya hemos tenido problemas con un burlesque. A priori, un restaurante es algo mucho más inocuo, pero nos dirían que a saber con qué cocinamos ahí. Digo, no, con niños no me gusta, no están Le demasiado falta, blandas. sí, está muy blandita la carne. Sí, Sí, igual era También un como poco la dato situación curioso, me aquí. gustaría contar la anécdota de, tenemos como una semana abierta, ¿cuánto? Como una 2 semanas, ¿no? Y cuando pasó un señor en silla de ruedas que nos amenazó que nos iba a quemar el lugar. Sí, pero fuera de eso, la verdad es que no, un poco lo que dice Miguel, ¿no? Por ejemplo, mucha gente pues pensó que era una puramente cuestión de estética, ¿no? Y ya cuando se acercaban y a nosotros y hablaban con Esteban o conmigo, decían, ah, canijo, ok, aquí no nada más es estética, ¿no? Aparte que teníamos una mini biblioteca y pues teníamos ahí libros de LaVey, de Peter Gilmore, de Lovecraft y así, entonces la gente se empezó a dar cuenta que sí era una cuestión un poco más en serio, ¿no? O sea, que estaba así esta parte estética, pero que pues sí, ¿no? Pues, era un poco la idea, ¿no? O sea, que fuera un lugar por y para satanistas, pero un lugar abierto en general, ¿no? A mucha gente que de repente llegaba y
Y se nos acercaba, por ejemplo, igual de estas anécdotas curiosas con una amiga que tenemos, con Elsa, va a hacer su cumpleaños y así se para afuera de Satanic, porque aquí en los locales en la Ciudad de México no puedes fumar adentro de los locales. Y esta chica es una chimenea, pues va a salir afuera a fumar y traía así un mini vestido, ¿no? Y iban sus amigos acá todos góticos, con todo el peinado, el maquillaje, y al lado teníamos una cantina que es muy tradicional aquí en México, que se llama La Montejo, pero La Montejo normalmente es un lugar de señores de arriba de 50 años. Entonces ellos fascinados viendo a Elsa y a sus amigos así todos y amigas todos góticos, pintados, con corsets y minifaldas, ¿no? Entonces hasta se acercaron a preguntarle cosas a Steph, ¿no? Que estaban fascinados con la gente. Esto pasa también. Esto pasa. Nada, Muy tenemos que interesante. reconocerlo, sí. Sí. Sí, Hay que tomar nota de estas cosas por si acaso. Sí.